Hermanos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor y quienes se conectan con nosotros, hoy 15 de septiembre de 2021 deberíamos estar reunidos en nuestra llamada Noche Mexicana, pero por la pandemia no lo podemos hacer. Pero sí podemos unirnos en la alabanza a nuestro Dios. Así que esa es nuestra invitación. Vamos a cantar algunos himnos alusivos al día y a tener una breve reflexión. Comencemos cantando el himno 622, Nuestra Patria. Nuestra patria será para Cristo, si unidos luchamos por Él. Una tierra que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. A luchar pues con santo entusiasmo, prediquemos de Cristo doquier. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Nuestra patria será para Cristo, si unidos luchamos por Él. Una tierra que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. A luchar pues con santo entusiasmo, prediquemos de Cristo doquier. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Oh cristianos, luchad, vuestra patria salvad, que Jesús pronto vendrá. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi México, himno 624. Cielo tiende sobre ti su manto azul turquí, los mares cantan tu loor, oh patria de mi amor. Mi México, bendígate el Señor, su gracia de hasta rebosar del uno al otro mar. 1000 héroes viste combatir, peleando hasta el morir.
y conquistar con dignidad tu santa libertad. Mi México, Dios premie tu valor, tu noble sangre sea feraz y logre eterna paz. Oh patria llena de dolor, la negra esclavitud, de fanatismo y el error, opaca tu virtud. Mi México, bendígate el Señor. Verás tu noche terminar y el nuevo día brillar. La nube que alumbró al pueblo de Israel, la Santa Biblia, luz de Dios, te guíe siempre a Él. Mi México, que Dios contigo esté, y la palabra de verdad te dé la libertad. Somos aliados. Himno 633. Somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cesar, con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron con el mar, y jamás cediendo al deshonor su pugna fue inmortal. El conflicto de los siglos es el que libra al Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Fueron videntes que en su éxtasis de luz irradiaron claridad, y pudieron ver solo por la cruz una salva humanidad. Mártires fueron que en sublime negación dieron todo a su Señor, y obedientes siendo a la visión cayeron con valor. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su ardor, y su misma fe nuestra habrá de ser, como nuestro es ya su honor. Es
Es una lucha que jamás tendrá su igual y es forzoso continuar hasta el día que el jefe celestial nos mande a descansar. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal en potentes fe, nuestra lucha cesará. En Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice el apóstol San Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como mexicanos estamos cumpliendo 211 años de haber comenzado la libertad de México en aquel día en que don Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de independencia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Ser libres de los abusos, de las atrocidades que cometía el mal gobierno de entonces. Hoy, todos los mexicanos estamos de fiesta, porque recordamos a nuestros grandes héroes que se unieron con un espíritu patriota para comenzar la lucha contra el tirano y ser libres de ese yugo que no les permitía el progreso del país. Pero, como hijos de Dios, podemos también ver los diferentes periodos de la historia de Israel, el pueblo de Dios, que estuvo esclavo de otras naciones, y quizás comparar en algunos aspectos con lo que vivió México en los 300 años de dominación española, desde que nos conquistaron en 1521 a la consumación de la independencia en 1821. Una vez que Dios formó su pueblo, Israel, estuvo esclavo en Egipto por 400 años. En ese tiempo, dice la Biblia, fueron maltratados por los comisarios de Faraón, los hacían trabajar más de sus jornadas, se ordenó quitar la vida de los varones recién nacidos, y cuando el rey se dio cuenta que las parteras ayudaban a las hebreas para que pudieran procrear a sus hijos varones, decretó que fueran echados al río Nilo recién nacidos. Así vivió Israel por 400 años, hasta que Dios levantó al gran legislador Moisés para sacar a su pueblo de Egipto con mano poderosa y llevarlos a la tierra que les había preparado, la tierra de Canaán. Segundo, en el tiempo de los jueces, alrededor de 300 años. Al introducirlos Josué a la tierra, cada tribu fue colocada en diferente lugar para establecerse. Y mientras viajaron en el desierto por 40 años, Dios les había recomendado una y otra vez que al poseer la tierra no se contagiaran por las costumbres de las tribus que allí vivían, adorando a dioses extraños, pero el pueblo cayó en la idolatría. Esto les trajo otra vez esclavitud por sus enemigos en diferentes periodos en el tiempo de los jueces que Dios les levantó para salir de su opresión. Así estuvieron viviendo por alrededor de 300 años, sufriendo el asedio, invasión y yugo de sus enemigos, hasta que Dios les puso reyes para gozar de paz durante 120 años en el tiempo del Reino Unido, mientras gobernaron Saúl, David y Salomón.
Tercero, al final de los reyes en el exilio. Debido a que el pueblo era rebelde a los mandamientos de Dios y mientras eran gobernados por reyes idólatras que no buscaban vivir conforme a las leyes divinas, vino otra vez la esclavitud. Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, formado por 10 tribus, que fue conquistado por el imperio asirio, y el reino del sur, formado por 2 tribus, Judá y Benjamín, conquistado por el imperio babilónico, y fueron llevados a Babilonia para servir al imperio, otra vez en esclavitud, hasta que Dios tuvo misericordia de ellos y los regresó a Jerusalén. 4. En el periodo intertestamentario. Vinieron los últimos 400 años, donde el pueblo comenzó a caminar bajo reglas que sus líderes hicieron para vivir una religión vacía espiritual, normas que no traían frutos en la comunión con su Dios y unos con otros, ahora bajo el yugo de una religión humana que los alejó más y más del Señor, una vida sin tomar como fuente principal las Escrituras. Así vivían esclavos de sus leyes, bajo un fariseísmo donde era más importante los sacrificios, las ofrendas, el día de reposo, guardar las fiestas. Cuando vino el único que podía dar la verdadera libertad, el Señor Jesucristo, por quien dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si hemos sido libres del pecado, el Señor nos une para formar un solo pueblo, todos iguales, como también escribe en su carta a los romanos, Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Hoy hay fiesta nacional. Todos los mexicanos, desde grandes y pequeños, recordamos y festejamos el inicio de la independencia de México. Hasta la pandemia está bajando, eso dicen. Y al recordar este acontecimiento, como cristianos debemos traer a nuestra mente que en Cristo somos libres del yugo del pecado. Sin Él vivíamos esclavos. Cristo dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bueno que podemos gozar de una nación sin guerras, libres de un poder extranjero, como lo vivieron nuestros antepasados. Pero lo más importante en la vida es vivir en el Señor, es gozar de la libertad que Él nos ha dado con su sacrificio en la cruz y por su resurrección. Así que usted que no vive en esa libertad, reciba a Jesucristo en su corazón. Usted que ya vive en Él, experimente día a día la libertad de salvación. Que así sea. Vamos a orar antes de cantar un último himno. Señor, gracias por el país que nos has dado, por sus habitantes en los 31 estados y la Ciudad de México. Oramos a ti por las necesidades de los seres humanos, aquellos que están sufriendo las consecuencias de las lluvias y el coronavirus. Pero más que todo, oramos para que les des a conocer la libertad del pecado en Jesucristo, que les hagas ver su error y confiesen que en Cristo hay vida eterna. Tu sabiduría esté en nuestro presidente y gobernantes. Despierta su interés por el bien de México. Limpia la corrupción para que administren bien los recursos. Y a tu iglesia en México, haznos sensibles a las necesidades. Lo más importante, Señor, la necesidad espiritual. Seas tú dirigiendo nuestra patria hoy y siempre. Oramos a ti en Cristo Jesús, quien nos dio la libertad. Amén. Cantemos el himno 627.
esperanza mi país. Ilumina, Señor, a México, no permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México, ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Como cristianos y mexicanos, festejamos sanamente nuestra libertad. Así que unamos nuestras voces con gritos de júbilo, con ¡Viva México! ¡Que viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Que viva don José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Que viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Que viva don Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Que viva don Juan Aldama! ¡Viva! ¡Que viva don Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Que Dios les bendiga, hermanos.